Creo que hay un debate abierto en torno a la selección española, que la tenemos todos en la cabeza, que le tenemos todos en la mente, que va a ser uno de los principales hándicaps que vamos a tener en esta temporada, estar pensando siempre lo que va a pasar en el Mundial, que ya va a estar ahí, que está en el fondo, que todos no queremos mirar, pero que inevitablemente se va a ir acercando. Y uno de los debates de la selección española es la portería. Queríamos entrar ahí a debatir cuáles pueden ser las alternativas. Sí, es cierto, porque cuando pensamos en la portería de la selección en los últimos meses, nos salen 4 nombres. A lo largo de este periodo de Luis de la Fuente prácticamente no ha habido dudas debajo del arco, porque al final eran 3 nombres que estaban por méritos propios, habían formado el grupo y no había dudas. Pero ahora mismo hay un, digamos, podemos denominarlo como un extraterrestre en la portería del Fútbol Club Barcelona, que ha hecho poner muchas dudas sobre este tema, que a pesar de ello comenzamos el 2026 con un ruido mediático espectacular alrededor de su figura, y es cierto y se agradece bastante, sobre todo donde viene nuestro invitado y donde estoy yo, porque el ruido mediático que hemos tenido ha sido la verdad que insoportable, o sea, os lo digo de verdad. Y la verdad que para mí se ha calmado esto un poco, porque uno de los 3 nombres que estaba muy en duda ha mejorado muchísimo su rendimiento durante las últimas semanas, y yo creo que ahora tenemos el invitado ideal para analizarlo. Así que vamos a entrar en el debate de la portería de la selección española aquí en el Enganche con 4 especialistas. Lo explico rápidamente. Especialista de la Real Sociedad, especialista del Athletic Club de Bilbao, especialista del Fútbol Club Barcelona y especialista del Arsenal. Sí, del Arsenal. ¿Por qué? Por David Raya, por Unai Simón, por Joan García y por Alex Remiro. Y vamos a empezar por el de la Real Sociedad. Para ello nos vamos a ir hasta San Sebastián para hablar con Aitor Silva, que tiene un proyectazo tremendo. Para la gente de la Real Sociedad lo va a conocer ya, pero los que no lo conocen lo digo desde aquí. One Club 1909. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás? Encantado de que te asumes al Enganche. Arratsaldeon, encantado yo de pasarme por aquí. A todo el mundo del Enganche le tengo que decir lo primero, que Aitor nos echó una mano bestialmente útil cuando estábamos intentando hacer todo lo que es la gestión del canal en el Enganche, así que vaya por delante que los que estamos agradecidos somos nosotros por la mucha ayuda que nos echó, y que lo tiene también muy claro, y la verdad que nos costó mucho empezar y gracias a Aitor le pudimos dar un paso adelante. Pero dicho lo cual, Aitor, hoy estamos aquí para hablar de algo mucho más futbolero. Vamos a hacer prácticamente las mismas preguntas a todos los analistas que van a entrar para definir cómo es su portero, el portero de su equipo, qué opciones cree que debe tener en la portería de la selección española, por qué momento atraviesa y por qué cree que tiene que ir a la selección. Así que más o menos ese va a ser el debate que te quiero proponer. Casi que te diría lo primero para empezar, Editor, ¿cómo está haciendo la temporada de Alex Remiro? Mira, pues yo te diría en una palabra irregular. Empezó bastante discreta, creo que en la línea del resto del equipo, ¿no? Ha sido un inicio raro para la Real Sociedad de Liga, costó mucho arrancar, y para cuando quiso arrancar con Sergio Francisco, pues este ya tenía la carta de despido sobre la mesa y entró Matarazzo. Matarazzo entró con aire fresco, cambiando totalmente la dinámica del equipo en lo que va de año. No por ello creo que somos única y exclusivamente 3 equipos en las 5 grandes ligas de Europa que siguen imbatidos a día de hoy, a 10 de febrero que estamos, ¿no? Entonces eso habla mucho y bien de la mano del estadounidense, y lógicamente ha ido tocando piezas, ha ido tocando esas teclas en las que, bueno, ha sabido dar con ello, y una de ellas, por supuesto, ha sido la competencia en la portería, ¿no? El famoso partido de Copa de octavos de final contra Osasuna en Anoeta, esa remontada 0-2, 2-2 con la prórroga, y la tanda de penaltis, Unai Marrero, que hace una tanda bestial parando dos balones. Luego, casualidad, se lesiona, y a partir de ahí es cuando Remiro, para mí, empieza a carburar de verdad, ¿no? Porque justo seguido llega el partido contra el Barça, que ya sabemos todos cómo se dio, con paradones increíbles de Remiro. Tiene una tajada a Lewandowski de cabeza que es espectacular, creo que se ha llevado el premio a la mejor parada del mes, y es ahí donde empieza a carburar buenas actuaciones, y donde empezamos a ver de verdad ese Remiro que se ha merecido estos últimos años ir con la selección española con Luis de la Fuente.
Es cierto, es que Remiro es un auténtico porterazo. Yo me acuerdo que lo hablé con un entrenador que le entrenó cuando él estaba en el Athletic y me desglosó a Remiro como quizás el portero con mejor pie que ha tenido él bajo su tutela. Es cierto que me lo comparaba yo un poco con Kepa Arrizabalaga, pero en cuanto a pie y bajo palos, me lo destacaba como uno de los más top que podemos ver ahora mismo a nivel mundial. Claro, Aitor, yo aquí te quiero preguntar un poco por el tema que queremos tocar. ¿Tú por qué crees que Remiro debe estar en el Mundial? Pues una pregunta muy complicada. Es que la verdad que los 4 porteros que habéis mencionado son bestiales. Para mí hay 2 que tienen plaza fija. Uno, lógicamente, es Joan García. Y el otro, para mí, debería de ser David Raya. Esto es una opinión personal, lógicamente, ¿eh? Creo que se lo disputan mucho más, pese a que Unai Simón ha sido el portero titular estos años, y creo que con merecimiento también. Me parece también un porterazo, la verdad. Creo que los que más se lo disputan son Remiro y Unai Simón por cuestiones obvias. Perfiles diferentes. Es verdad lo que comentabas, ¿no? Remiro es un portero que con el pie va fantásticamente. Esta temporada igual, quizás precisamente ha flojeado más con el pie y ha mejorado más bajo palos, ¿no? En lo que se le pide a un portero de toda la vida, que es parar. Eh, y para mí, pues, por supuesto que se lo pueden merecer. Si sigue en esta línea, ya sabemos que muchas veces en los mundiales o en las Eurocopas, ¿no? Se dan esas sorpresas de los últimos meses de un futbolista que pues realiza actuaciones escandalosas y por ello entra en la lista y lo hace bien, ¿no? En este caso, pues un portero es más complicado, ¿no? Ya sabemos que en el caso de Ir, Remiro partiría probablemente como tercer portero. Luego, pues hay lesiones o tal, es complicado. Pero sí, para mí sería esa la pelea, esa disputa con Unai Simón. Creo que las semifinales, precisamente ahora que se vienen de Copa, pueden dilucidar bastante esa duda para Luis de la Fuente, que seguro que las estará viendo. Y a partir de ahí, pues se verá si siguen esa dinámica, si no, si la Real consigue clasificar a Europa. Creo que también va a hacer mucho la buena dinámica del equipo en esa decisión. El otro día entraba en la SER con nosotros el portero de la Real Sociedad y decía que no nos olvidábamos de él. Cada vez que decíamos los nombres decía, pero no os olvidáis de mí en el debate porque evidentemente Remiro ha hecho méritos para estar. Es verdad que como dice Aitor está carburando mucho más ahora, está en el mejor momento, pero seguramente por aquello de estar en la Real y por eso nos apetecía también hablarlo contigo, pues creo que no parte con el mismo foco que sí que tienen el resto. Es verdad que David Raya en la Premier tiene mucho foco, aunque creo que desde España igualmente no le hemos visto demasiado. Yo sí, evidentemente, porque es mi trabajo, pero la mayoría de la gente, me refiero, no tiene tanto contacto con la Premier como puede tener con cualquiera de los porteros que está aquí en España. Joan García tiene el plus de estar en un equipo que empuja mucho y eso ahora mismo intentando meterle en el Mundial es mucho más fácil empujar a Joan García globalmente que a Remiro. Y además Remiro parece que como nunca ha tenido un papel claro como titular o como alternativa clara a poder quitarle la titularidad a Unai, da la sensación que está más por el grupo. Se menciona mucho lo de hacer grupo. Bueno, todo esto junto más o menos en San Sebastián, ¿cómo sienta a la gente? El hecho de que entre el ruido de un equipo, lo que presiona también toda la masa social que puede tener uno y otro, pueda ir en contra del propio Remiro. ¿Cómo se ve desde allí, Aitor? Bueno, yo creo que se lleva con naturalidad. Al final, lógicamente, que un futbolista de tu equipo vaya con la selección siempre va a ser bueno. Al final, te va a dar notoriedad y, lógicamente, va a hacer que ese futbolista, yo hablo siempre en clave Real Sociedad, ¿no? Al final, si un futbolista se ve capaz de lograr objetivos, como hace unos años fue que 5 ganas en la Eurocopa con España, pues lógicamente dice, bueno, pues aquí estoy en el sitio idóneo para poder seguir haciendo mi carrera, porque soy importante en la Real y soy importante, en este caso, con la selección española. Yo creo que se lleva con total naturalidad. Tampoco se va a hacer un drama si Remiro no va con España. Quiero decir, al final ahí entra ya luego las preferencias que le puedan dar cada uno, ¿no? A X cosas, por ejemplo, alguien que va a ir seguro, ¿no? Por cuestiones obvias es Oyarzábal. Entonces, Sí. al final yo creo que es un poco el ritmo natural con el que hemos tenido que ir lidiando estos años, ¿no? Porque al final la Real no se había visto en un contexto nunca de aportar tantos futbolistas, ¿no? Hace 2 años estábamos, ya te digo, llevando 5 futbolistas a la selección española, luego estaba Cubo, teníamos una gran cantidad de internacionales. Ahora ha bajado mucho el nivel, ya se ha ido Zubimendi, se ha ido Merino, se ha ido lo diré, se ha ido Lenormand. Entonces, bueno, ha bajado también un poco el ritmo, pero no, aquí al final somos más de club que de selección, sobre todo en este momento, ¿no? Que estamos con las semifinales.
y desde luego que ya te digo, que se llevará con la mayor naturalidad posible. Sí, Aitor, yo ya para ir despidiéndote, te quería preguntar una cosa rápida que me has contestado antes. ¿Va a jugar Remiro las semifinales de Copa? Va a jugar Remiro las semifinales de Copa. Marrero se llevó, ya te digo, en un entrenamiento justo después de la eliminatoria contra Osasuna, una semana después, un golpe en la cabeza, vamos a decir más o menos aquí, y es por ello que tuvo que pasar por quirófano. Hoy ha sido, creo, el primer día que ha entrenado, lo está haciendo con una máscara, la típica máscara que se ponen los futbolistas. No ha entrado ni siquiera en convocatoria para mañana, y dudo mucho, ¿no? Si Remiro juega el de ida, dudo mucho que veamos a Marrero en el de vuelta luego en Anoeta dentro de 3 semanas. Claro, es que te comentaba esto porque aquí en Bilbao la tendencia que hay un poco creada es que seguramente juegue Padilla esas semifinales de Copa del Rey, y siempre que llega la Copa del Rey hay el eterno debate de que si debe jugar Unai Simón y demás, o sea que en ese aspecto yo creo que la papeleta en el debate de las semifinales de Copa va a ser a favor de Remiro. Así que nada, Aitor, te agradecemos muchísimo estos minutos que te has pasado por aquí para desglosar un poco a Alex Remiro. El placer es mío, como siempre, y siempre dispuesto a que me llaméis otra vez. Gracias, Aitor. Un abrazo. Un abrazo. Pues en este debate que estamos analizando, evidentemente de la portería de la selección española, ya hemos oído la parte de la Real Sociedad, la parte de Remiro con nuestro compañero Aitor Silva, para defender de alguna manera el porqué en las encuestas, el porqué cada vez que decimos los porteros que creemos que van a ir con la selección española en el Mundial, Remiro empieza a perder algo de valor. No ha hecho nada como para merecer salir de la lista, pero vienen apretando otros que a lo mejor le pueden hacer salir, y él es el primero que titubearía con toda la gente. Le doy las gracias también por estar aquí con nosotros para defender la parte de Joan García, o por lo menos para hablar de todo este debate, que siempre es un placer, a Javier Roldán. ¿Cómo estás, Javier? Buenas, ¿qué tal? Muy bien, José David. Muy bien, Iker. Gracias por pasarte de nuevo por el enganche habitual, ya sabéis, para analizar todo lo que tenga que ver con el Barça, con los grandes de la Liga Española, con un montón de cosas, y evidentemente queríamos valorar esa parte, ya que conocemos desde San Sebastián la perspectiva que hay con Remiro. ¿Qué piensa la gente de Barcelona? Básicamente voy a hacer las mismas preguntas a todos los que van a ir entrando para ir diseccionando desde el lugar que vienen, el contexto que ellos están sintiendo con su portero, el de su propio club. Javi, en este sentido, ¿cómo es el momento ahora mismo de la temporada del bueno de Joan García? A ver, José David, el problema, para enlazarlo con lo de Remiro, el problema de las convocatorias y del fútbol, es que la meritocracia que tanto se habla es algo que en realidad es justicia, pero que el fútbol lo que más pide es nivel, ¿no? Entonces, al final, por mucho mérito que haga un portero, en este caso como Remiro, pero si hay otro portero que se muestra con un nivel entre los mejores de Europa, como a mi juicio está siendo Joan García, pues lamentablemente pues alguno tiene que salir, ¿no? Y casi siempre le toca al tercer portero, que no quiere decir que sea peor que Unai, ¿no? En el Barcelona lo sentimos pues de este modo, ¿no? Parece que Joan García ha superado incluso las expectativas que se traían, porque esto de que se suele decir el peso de la camiseta, el futbolista, el gran futbolista lleva intrínseco superar la presión, ¿no? Y Joan García está demostrando que eso tampoco le ha pesado, ¿no? Lo entendería, ¿no, Iker? Yo le iba a preguntar más o menos por ahí, ¿no? ¿Entendería que se quedara fuera? Javi, ¿entenderías que se quedara fuera el bueno de Joan para el Mundial entonces en este contexto? No, yo no entendería. Claro, lo que sucede, José David, que aquí va a parecer que estoy hablando desde la bandera, ¿no? Entonces, al ser yo culé, quizá no soy la persona a la que la gente escuchando va a tener más en cuenta. Pero lo cierto es que yo creo que sería injusto que Joan se quedara fuera de la titularidad. Directamente, ¿no? Sí. Sí, es que desde este aspecto el tema yo lo comparto, pero Javi, antes de que te pregunte luego yo otra cosa, ¿no le ves quizás un poco de similitudes a lo que vivimos con Víctor Valdés en el momento que España ganó el Mundial? Porque en aquel momento Casillas, evidentemente, posiblemente era el mejor portero del mundo, pero es que Víctor Valdés estuvo firmando unas temporadas sensacionales en el FC Barcelona, y en los momentos de más dudas de Iker Casillas, como quizás lo podemos ver ahora con Unai Simón, que ha tenido algo más de dudas esta temporada, también te digo, la figura de Unai Simón con Casillas también tampoco me parece comparable, pero ¿no le ves un poco de similitudes que con la estabilidad que hay en el grupo, en la selección, meterle titular podría suponer un problema? Yo es que no soy muy partidario
de mantener sintonías cuando surge algún talento superior. Yo creo que la sintonía se tiene que hacer primero desde el talento y luego la sintonía. En el caso de Casillas, sí hay un punto que para mí no lo tiene Unai y que Casillas sí demostró, porque para mí Casillas no era mejor que Víctor Valdés. Aquí vuelvo a ser puro Barça, ¿no? Pero para mí Casillas no es mejor portero que Víctor Valdés. Pero Casillas, que siendo un grandísimo portero, por supuesto, sí demostró ser determinante en grandes citas, ¿no? Todo el mundo se le Sí. recuerda por el fallo ya cuando era veterano en la final contra el Atleti. Pero lo cierto es que Casillas tenía un aura especial, ahora que se lleva mucho decir esta palabra, en momentos determinantes. Y entonces ahí es cierto que era difícil quitarlo, pero no por la sintonía del grupo y porque la cosa fuera bien, sino porque Casillas realmente, siendo el gran portero, aunque yo diga que para mí Valdés es mejor, el nivel es muy parejo, ¿no? Es top. Estamos hablando de porteros legendarios, ¿no? Quizá los dos son top 5, top 10 de la historia de España, ¿no? Aunque Valdés no tenga carrera en la selección. Lo cierto es que Casillas tenía ese don, ¿no? Bueno, no sé, ese punto determinante en grandes citas que muchas veces hace que sea importantísimo en torneos cortos, ¿no? Quizá por ahí, sí puedo yo aceptar el asunto de que ese portero se mantenga, ¿no? Pero en realidad, en situaciones normales, a mi juicio, si un portero nace y es mejor que el anterior y encima, como en este caso, más adecuado para la selección, porque también el estilo importa, ¿no? No es lo que determina, pero importa. Para mí hay que hacer el relevo, ¿no? Sí, más allá de que se haya ganado un torneo. Para mí, el analizar solo desde el resultado, sobre todo desde la victoria, aunque también desde la derrota, para mí eso es un error. Ujú. Como son más o menos las mismas preguntas que estamos haciendo a todos los analistas que entran con nosotros, tengo un poco una postura parecida a la de Javi, pero desde el punto de vista de lo que representa el Barça, también quiero darle un poco de contexto. Teóricamente Remiro sale, entre otras cosas, de la lista de los 3 elegidos como porteros de la selección española, entre otras cosas porque juega en un equipo que no tiene la misma fuerza, eso es inevitable, que sí que tiene, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona. Si pasara probablemente con un portero del Real Madrid, sucedería exactamente lo mismo que pasará con Joan García, que tiene un impacto tan potente, que además juega en el Barcelona y el barcelonismo es mucho más grande, mucho más enorme y además quiere que su portero evidentemente esté en la selección española y aprieta mucho más toda la masa social, incluso toda la gente metida en el mundo periodístico para que eso suceda. ¿Crees que esto de alguna manera puede hacer cambiar, conociendo también a Luis de la Fuente, que es muy del grupo, es muy de crear, siempre lo dicen, muy buenas personas en esa sintonía, va a poder romper toda esa sintonía, la fuerza que va a hacer la gente del Barcelona para que entre Joan García de titular? Yo de la Fuente, las veces que lo escucho hablar y sobre todo cuando analizo sus convocatorias, lo veo un tipo honesto en cuanto a que hace lo que piensa, ¿no? No va más allá de si yo Sí. concuerdo con lo que piensa y con lo que no piensa. Entonces, todo esto que tú dices es cierto, ¿no? Hay muchas veces que la presión de un gran equipo pues hace que tú lleves a un futbolista o no, pero ojo, José David, también es importante decir que un portero que demuestra en el Español, un equipo de menor seguimiento, ¿no? A nivel internacional, demuestra ser el que más paradas hace de la liga. Luego, el salto a un equipo grande, a un club grande, con esa presión y que te van a chutar mucho menos, y sigues rindiendo, ahí se demuestra mucho tu grandeza de portero, que no solamente es porque estés en el Barça, te voy a convocar o no, es que estar en el Barça y demostrar que vales para el Barça tanto como has valido para un equipo menor, ya habla de tu categoría de portero. Entonces, por ese lado, lo que considero es que, por estas dos ideas que te digo, es que De la Ujú. Fuente va a convocar a Joan García si considera que es un gran portero, que es mejor portero que lo que tiene. No se va a dejar influenciar ni por esa presión para meterlo en lista, ni por nada más allá que sea su puro análisis, bueno, técnico o lo que él considere, para meterlo en la lista, incluso para darle la portería. Aunque es verdad que ahí ya, como había dicho antes Iker, quizá hay muchos entrenadores que consideran que la portería, si está estable, no se toca, ¿no? Que es lo que puede ser que De la Fuente, ahí en ese punto de darle la titularidad, sí puede ser que dude. Pero yo creo que él no se va a dejar influenciar porque lo veo un tío sensato en las convocatorias y que, Sí. mira, por ejemplo, en esto de la presión, los laterales izquierdos siguen siendo los que para él son mejores, que son Grimaldo y Cucurella, cuando Carreras y Valdés son titulares los dos primeros para el equipo. Esto es un ejemplo claro de lo que quiero decir, ¿no? Yo creo que él sí es Sí. fiel a su conocimiento del fútbol o a su
consideración de la categoría futbolística de cada uno para convocarlo o no convocarlo. Sí, es cierto, y también lo hemos visto con otros casos, como el de Sergio Ramos, nada más que llegó al cargo. Pues nada, Javi, vamos a dar paso al Arsenal ahora, así que te agradecemos mucho este ratito que te has pasado por el enganche para analizar al bono de Joan García, que yo opino como tú, y un poco escuchando a Luis de la Fuente y su seleccionado, bueno, y a sus acompañantes en el staff de la selección, que yo creo que acabará entrando al Mundial. No sé quién será el perjudicado, pero yo pienso que acabará en este Mundial de 2026. Así que te agradecemos mucho que te hayas pasado por el enganche. Un abrazo. Gracias, Javi. Te doy un abrazo. Pues ya estamos analizando a los dos principales porteros seguramente que entran en el debate. Hemos analizado a Remiro desde el punto de vista de esa Real Sociedad que vuelve a impactar, que vuelve a tener un buen momento de forma, y Remiro está siendo gran parte de esa mejoría. También a Joan García, que es el culpable de que en el fondo en la selección española exista este debate, ahora mismo abierto en parte a la titularidad directamente, como nos decía Javi, o en parte a hacerse hueco precisamente por el portero de la Real Sociedad. Pero hay uno que parece el segundo en discordia siempre, el segundo que debería estar para quitarle el puesto a Unai, pero no parece nunca que se lo vayan a dar, el que tenemos todos claro que si hay algún movimiento de los tres pues tampoco va a salir, y ahora mismo es el portero del equipo que ha quedado líder en la fase de Liga de la Champions y es el líder de la Premier. Y para hablar de David Raya, del portero del Arsenal, hemos invitado a Juani Guillén, compañero en Argentina, ha estado en un montón de medios, estuvo en ESPN, ahora está también en un montón de medios televisivos, en radio y demás, pero sobre todo tiene ese podcast de Britmania Radio, en el que evidentemente, además de ser del Arsenal, habla de todo el fútbol inglés. Juani Guillén, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Hola José, hola Iker, ¿cómo están? Muy bien por aquí. Venía escuchando atentamente el debate y son esos debates donde todos tienen razón, todos tienen una cuota de razón, Sí. porque la calidad no se discute de ninguno de ninguno de los porteros de los cuales estamos hablando, ¿no? Recién obviamente hablaban de Joan García. Yo creo que si vamos puntualmente a estar en la Copa del Mundo, David Raya va a estar en la Copa del Mundo. Y de hecho se lo merece, va a estar en el Mundial, defendiendo a la Argentina, perdón, defendiendo a España, perdón. Ahora, después, ¿quién tiene que jugar? Ahí está la cuestión. David Raya ha hecho méritos para estar y para atajar. Y como tú dices, José, estamos hablando del portero líder de la Premier, de la mejor liga del mundo, el portero líder actualmente de la Champions. Veremos cómo se dará el desenlace de la temporada, pero méritos ha hecho desde que se hizo cargo del arco de la portería del Arsenal hasta esta parte para ser convocado y para jugar también. Claro, yo te quería preguntar un poco, ya has dicho que sí o sí tú crees que va a estar David Raya en el Mundial, yo opino lo mismo evidentemente, que de hecho alguna que otra titularidad más en base a rendimiento en el momento para mí se tenía que haber llevado en la selección. ¿Por qué crees que yo creo que tú también opinas de que debe ser el titular ahora mismo en la selección y por qué lo crees? Yo creo, mira, recién estaban hablando de Joan García y justamente marcaban esto de la camiseta, del peso, de la responsabilidad, de demostrar en momentos claves y de demostrar que puedes asumir ciertas responsabilidades en ciertos contextos. Yo creo que ahí David Raya saca un plus. Es una opinión personal, digamos. Hacerse cargo de un equipo, de la portería de un equipo como el Arsenal, con las pretensiones que tiene, de la manera de jugar que eso conlleva, reitero, en la mejor liga del mundo, en la más competitiva, en la del más alto nivel, tener un gran porcentaje de porterías a cero, que también eso hay mucho mérito de la defensa del Sí, sí, Arsenal. es clave. Es un equipo en el sistema defensivo, yo creo, no quiero ser contundente en esto porque esto es fútbol y las opiniones son varias, pero está en el podio sin lugar a dudas de los mejores sistemas defensivos del mundo. Eso obviamente es gran parte de la defensa y de la portería defendida por David Raya. Y creo yo que la responsabilidad, el contexto, el nivel y demás cuestiones lo hacen posicionarse como para ser el portero de una selección candidata a la Copa del Mundo, como la va a ser España sin lugar a dudas.
Ujú. Esto no quiere ir en detrimento de los otros porteros, por eso aclaraba que esto es un debate en el cual todos tienen algo de razón y Total. el que se elija para estar en la portería va a ser bien considerado, sea Joan García, sea Unai Simón o sea David Raya, que para mí son los tres porteros que irán a la Copa del Mundo. Eh, pero yo creo que David Raya en este plus, si se quiere, en relación a los dos, obviamente no tiene tantos partidos en la selección como Unai Simón, pero si se quiere, visto lo que hizo o lo que está haciendo a nivel club, no, yo creo que si le toca atajar, lo hará de una Ujú. manera sublime. Como hincha del Arsenal, Juani, además en la distancia, por eso me gustaba más tu opinión también, porque nosotros aquí en España podemos tener un poco viciado este debate, que evidentemente, como entenderás, pues está siendo uno de los más abiertos en los últimos tiempos. También es verdad que en España, si no hay debate, pues la gente lo abre, y lo de la portería, pues Joan García ha venido, digamos, a generar un debate donde no había nada, porque todos sabíamos directamente que la carcasa de la selección española está hecha ya y que Luis de la Fuente va a tocar pequeños matices solamente por lesiones, si no, básicamente todos nos puede fallar uno, dos, tres nombres máximo, pero el resto sabemos todos los que van a ir con la selección española, cruzamos los dedos, por cierto, para lesiones. Pero tu perspectiva desde allí, desde Argentina, como gran seguidor de la Premier y gran seguidor del Arsenal, nos ayuda mucho, primero porque nosotros no tenemos ese tema muy viciado y segundo porque creo que hay mucha gente que está en el contexto de que en la propia España no ve demasiado a David Raya. A Remiro le ven siempre, a Joan García tiene un tirón ahora tremendo por su momento de forma y porque está en el Barcelona además y ya sabes lo que eso significa. Y Unai Simón es porque ha venido siendo el número uno de la selección española y no ha hecho nada que nos lleve a pensar que no lo merece seguir siendo. Pero la gente con David Raya lo dice más casi que por lo que pueden escuchar del buen momento que tiene el Arsenal. Por eso te pregunto, desde tu perspectiva, para explicarle un poco realmente a España el nivel que tiene, ¿cómo crees que de importante en la temporada que está haciendo el Arsenal es el valor de lo que está haciendo a su vez el bueno de David Raya? No, David Raya es un porterazo, es un arquero que se ha sentado rápidamente. A ver, Arteta lo buscó, le dio la confianza, venía en crecimiento, yo creo que está en un nivel, en un punto en la edad de un arquero justo, la maduración justa porque tiene 30 años, vino haciendo los pasos, tuvo una carrera muy ascendente. Pasó por todos los estados, sabe lo que es pelearla, sabe lo que es lucharla, sabe lo que es ganarse un lugar. Arteta le dio la confianza y a base de buenas actuaciones se lo ha ganado. De hecho, David Raya, recuerden, cuando llega a la portería del Arsenal, se lo gana en base a rendimiento y en base a la confianza de Arteta, porque el que termina saliendo de la portería es Ramsdale. Y Sí. Ramsdale no Ramsdale. había perdido, no perdió el puesto, el lugar por bajo nivel. Todo lo contrario. Era un arquero que no tenía ningún tipo de objeción del Arsenal, porque le había tocado jugar, le había tocado atajar y de hecho era un punto alto del equipo. Sí. Obviamente fue una decisión de Arteta, fue una apuesta que le termina saliendo muy bien porque hoy David Raya es un arquero top en el mundo y debido a esta discusión yo siempre emparento mucho a Argentina con España porque en el lado del periodismo somos muy parecidos porque aquí también se ve mucho lo local. Obviamente lo internacional, porque la base de la selección argentina está confeccionada Sí. por futbolistas que juegan en las primeras ligas del mundo, pero también hay muchos jugadores que van surgiendo y uno que está empapado del fútbol internacional los conoce y los sigue fin de semana tras fin de semana, pero para el común denominador de la gente hay muchos jugadores que son desconocidos o tocan de oído. Caso, por ejemplo, ahora en Argentina, que se habla mucho de Nico Paz, o mismo el Colo Barco, que aquí era muy conocido en Boca, pero que en el Racing de Estrasburgo está jugando hasta incluso en otra posición y está Ujú. jugando realmente bien, bueno, por eso lo emparento mucho. Pero para la gente, y entiendo el debate porque lo comprendo y lo comparto en medida también porque la gente ve a su equipo y ve a su arquero y apoya también a lo local, pero yo creo que David Raya ha hecho suficientes méritos para poder estar y atajar en el Mundial. Y de hecho, vuelvo a decir lo mismo, que es una opinión personal. Para mí la Premier es la mejor liga del mundo, la más competitiva, es la que más nivel te exige. Y David Raya a ese nivel de presión y de compromiso y de respuesta, lo ha hecho de gran medida. Entonces, si uno lo que tiene es para evaluar lo que uno hace en los clubes, o lo que los jugadores hacen en los clubes, yo creo que ojalá termine con buenas noticias para el Arsenal, pero Ujú.
de aquí hasta el Mundial, que quedan pocos meses, el nivel es de David Raya, es top por donde se lo mire. Y es un arquero de equipo grande y de selección, eso sin lugar a dudas. No tengo la menor duda por lo que ha Ujú. demostrado dentro del campo de juego y por su personalidad también. Pues ese es el mérito de David Raya, que seguramente primero no estuvo en las inferiores de España nunca, se fue muy joven a Inglaterra. Yo lo entrevisté hace muchísimos años cuando estaba en la cantera de Blackburn Rovers, es decir, era un chavalín que se acababa de marchar allí, se ha hecho su propia carrera, trabajándoselo, ir limando, cada vez subiendo un escalón más hasta que ha llegado al máximo escalón, que es ahora, porque su carrera es ahora cuando está en la cúspide absoluta, llegando al Arsenal, no solo siendo titularísimo, no solo en el equipo que lidera la Premier, no solo en el que puede incluso ganar la primera Champions de la historia del equipo de Arteta, que ahora mismo es el estandarte para muchos, el mejor equipo incluso de Europa. Así que nada más y nada menos que ese es el currículum de David Raya, ser ahora mismo el portero del que muchos consideran mejor equipo de Europa. Y para analizarlo, pues ahí hemos tenido a Juan Guillén, compañero desde Argentina. En Bris Radio le podéis escuchar también ahí con temas de Premier cada semana. Así que nada, ya sabes, amigo, para cualquier cosa, rápido me invento una excusa y contactamos, ¿vale? Muchas gracias, Sí, Juani. obviamente, obviamente. Abrazo grande para ti, José, y para Iker también. Lo sigo de siempre, obviamente, de hace muchísimos años. Así que también ahí en Britmania seguimos de cerca la presencia de la Premier y de todo el fútbol británico, como siempre. Gracias, amigo. Pues hemos analizado tres porteros de los cuatro que están en la lista de teóricos porteros que van a defender a la selección española. Lo hemos hecho con David Raya del Arsenal, lo hemos hecho con Joan García del Barcelona, lo hemos hecho con Remiro de la Real Sociedad y evidentemente ahora mismo estará diciendo a la gente, ¿cuál nos falta? Bueno, pues nos falta el que actualmente es el número uno y además nada, y aquí va mi opinión, nada nos hace imaginar que eso tenga que cambiar. Ni su rendimiento, ni por mucha presión que le estén metiendo los otros que vienen por detrás, que lo están haciendo y muchísimo. Probablemente el momento de mayor presión a Unai es justamente ahora, por todo lo que hemos dicho. Pero vamos a analizar también el momento del portero titular de la selección española y del Athletic Club de Bilbao. La gente estará diciendo, ¿quién va a analizarlo? Bueno, pues evidentemente lo va a hacer Iker Zamayoa, que para algo del Athletic Club y además está aquí en el enganche y además no hay que llamar a nadie porque es el presentador también de aquí del programa. Iker, te hago las mismas preguntas. Paso yo ahora mismo a ser el presentador, el entrevistador y tú el que responde. La pregunta es muy clara. ¿Por qué crees que tiene que seguir siendo el número uno? Ahora entramos a debatir más cosas, pero ¿por qué debe ser Unai el portero de la selección española en el Mundial? Que lo primero de todo, qué privilegio, ¿eh? Pasarme a mí Sí. esta responsabilidad. Pues a ver, yo lo de Unai Simón te lo defiendo del modo un poco de lo que han comentado los compañeros que han entrado, que yo es un hecho que sí valoro. Para mí la estabilidad en la portería es un puesto totalmente diferente al resto, porque podemos quizás ver, por ejemplo, en el lateral izquierdo, que es algo que Luis de la Fuente, por ejemplo, no ha tocado. Para mí igual en algún momento Alejandro Valde o Carreras han podido estar por delante, tanto de Cucurella, para mí no, pero que Grimaldo a lo mejor sí. Y en ese caso no ha habido modificación. Entonces, en la portería, que para mí es un puesto de aún mayor responsabilidad, aún menos. Y Unai Simón dentro del arco de la selección española no ha dado ningún argumento como para quitarle. Entonces, en ese aspecto, me parece que Unai Simón no me... O sea, debería seguir siendo convocado y evidentemente el titular en el próximo Mundial. Y más aún cuando le hemos visto vivirlas de todos los colores. Porque yo recuerdo la Eurocopa en la que debutó un encuentro en el que tuvo un fallo, la verdad, que muy flagrante, de hecho que acabó en un gol de Croacia, pero luego aquel día Sí, hizo 2-3 paradones que fueron de valor clasificación. O sea que en ese sí. aspecto yo creo que la mayor virtud de Unai Simón en comparación con Remiro, David Raya o incluso Joan García es que a pesar de que tenga un fallo muy flagrante, es capaz de crecerse y moralmente no se hunde y de esta manera puede seguir muy serio y siendo, bueno, dándote paradas de esas que se dicen de valor gol. Entonces, esa virtud de Unai Simón yo creo que le hace estar un paso por encima del resto, aunque quizás sus virtudes a nivel global pues no estén al alcance de como puede ser David Raya o Joan García. Voy a decir los top de Unai y lo que ahora mismo tiene dificultades. Y te lo pongo en análisis para que tú me saques una reflexión. El punto principal que tiene a su favor ahora mismo Unai es que ha sido el portero intocable
en los últimos tiempos de la selección española. Incluso para Luis Enrique también lo era, pese a las presiones que podía haber desde fuera o pese al hecho de no ser el técnico que está ahora mismo, con lo cual siempre que hay un cambio en el entrenador podía cambiar también el portero. No lo hizo. Eso es por algo será. Y además la sensación de equilibrio que ha dado siempre Unai le ha llevado a Luis de la Fuente a que confíe en él mucho más allá de su portero. Es decir, lo considera uno de los líderes del vestuario. Y ya sabéis lo humano y lo trascendental que es la persona en sí para Luis de la Fuente. Con lo cual, en ese concepto de persona profesional y además equilibrio absoluto, Unai es el ejemplo perfecto de lo que seguramente Luis de la Fuente sería como jugador. De hecho, Luis de la Fuente fue también jugador. El propio Vicente del Bosque en su momento decía que Busquets le parecía al jugador que él hubiera querido ser. Pues yo creo que si a Luis de la Fuente se lo dice de uno de los jugadores, no me extrañaría nada que dijera el propio Unai Simón por todo lo que representa para él. Es decir, le tiene ganadísimo y eso es algo que tiene a favor. ¿Qué tiene en contra Unai Simón ahora? Que los rivales sí que vienen de una presión tremenda. Quizá es verdad que Remiro, por aquello de jugar en la Real Sociedad, está en un paralelismo parecido al suyo. Equipo vasco, vamos a ver qué pasa ahora también en el final de temporada, donde parece que el curso del Atleti justo va hacia abajo, cuando más hacia arriba era el de la Real, así que incluso en ese sentido le pueden meter presión, pero si hablo de presión, hablo del Arsenal de Arteta, que estamos diciendo que con David Raya es clave, campeón ahora mismo de la Premier se atisba, posibilidad de campeón de la Champions por primera vez también se atisba y ese portero está siendo clave allí. En el Barcelona del renacer, del buen jugar de Flick, súper ofensivo, que necesitaba un cambio y el único que hizo para mejorarlo fue precisamente el portero, el riesgo le ha dado premio, porque Joan García no solo tiene ganado ya a la gente del barcelonismo, sino que ha generado tanta tensión y positivismo en su alrededor en el nivel que hasta mucha gente que no es del Barça está pidiendo el puesto para él en la selección. Es decir, más presión que ahora no ha tenido nunca. No sé esta reflexión entre los pros y los contras del momento actual de Unai que te dice a ti, Iker, si va a ser capaz de solventarlo o crees que eso puede de alguna manera alterar algo. Mira, te voy a dar un ejemplo que para mí representa muchísimo la carrera de Unai Simón y también está implicado el propio seleccionador. Nos ubicamos en el año 2019, Europeo Sub-21. Unai Simón arranca siendo el portero titular de la selección Sub-21. Tiene un partido contra Italia que su rendimiento, la verdad, que queda en la foto en los goles de Italia, un partido que España pierde por 3-1. Segundo partido, Luis de la Fuente pone como titular a Antonio Sivera. Unai Simón, en vez de, pues yo que sé, poder tener actitudes, pues oye, me ha cambiado, preveía yo ser el titular, es una posición de responsabilidad, al contrario, debió ser de los que más equipo hizo en aquel torneo, y para que veas lo fuerte que es moralmente, porque las ha tenido que ver de todos los colores, con fallos flagrantes que ha tenido, empezó aquella temporada como titular en el Atleti y tras ello nadie la ha movido de la portería de San Mamés. O sea que para que veas la fortaleza mental que tiene Unai Simón, que yo creo que a él quizás los primeros partidos de este mes de enero le pudo afectar un poco la presión mediática, sobre todo aquel duelo frente al FC Barcelona en Supercopa, pero tras ello yo no tendría muchas dudas en ese aspecto con Unai Simón, que yo lo comparo mucho con el caso de Víctor Valdés, que lo he comentado antes a Javi Roldán. Es cierto que no es equiparable a Iker Casillas en cuanto a nivel mundial, porque al final sería tirarme piedra sobre mi propio tejado, pero en cuanto a la situación es muy parecida, porque está la estabilidad del portero titular, que ha dado 2 títulos a la selección, y al fin y al cabo es cierto que Joan García está a un nivel para ser titular en cualquier selección de Europa, pero el que está de titular tampoco te ha dado argumentos para quitarle. Entonces, en ese aspecto, yo sigo ponderando la figura de Unai Simón como titular. Pues ese es el análisis de todos los analistas, especialistas en cada uno de los equipos donde juegan aquellos porteros que están llamados a ser los protagonistas, las cartas de este debate en torno a quién va a acabar siendo portero, no solo titular, sino los 3 porteros de la selección española en el Mundial 2026. Hemos analizado a los 3. Mi debate final o mi reflexión final sería algo así como que cuando Unai Simón dé opciones a que el resto pueda tener su alternativa, porque esté fallando, porque no esté con regularidad, porque sea motivo de cambiar el discurso, entenderé que se pueda introducir alguna variable. Pero quizá la manera de entender el fútbol de Luis de la Fuente me ha llevado a mí mismo también a analizar que esa es la prioridad. Tiene el grupo hecho. España durante muchos años ha estado en una incapacidad para generar una estructura de certezas, ahora lo tiene, primero gracias a Luis Enrique y sobre todo gracias evidentemente a Luis de la Fuente, así que no es momento de quebrar
una de las principales certezas que tiene la selección española, y es que en la portería no solo no ha habido problemas, sino que hay más elementos de seguridad que nunca. Como esto se trata de mojarse, yo creo que cualquiera de las selecciones de los 4, para los 3 que van a ir finalmente al Mundial, va a ser acertada. De verdad que lo digo y de verdad que lo pienso. Creo igualmente que la tensión que va a haber en Barcelona de aquí a final de temporada, a poco que Joan García tenga nivel medio alto y teniendo en cuenta que el Barça va a llegar muy lejos seguramente en Champions y probablemente gane la Liga, todo eso va a ir en beneficio suyo y posiblemente en detrimento sobre todo de Remiro, que a lo mejor el foco de la Real Sociedad en este caso va a ser lo que le va a perjudicar. Creo que va a pasar eso, pero creo que Unai va a ser intocable número 1, creo que David Raya va a ser intocable número 2, y la duda está en si se saltará mínimamente aquella carcasa de grupo humano que ha creado Luis de la Fuente quitando a Remiro para meter a Joan García. Pero lo que tengo claro es que Unai va a ser el número 1 de la selección, y decir lo contrario a día de hoy significaría no conocer a nuestra selección y no conocer a Luis de la Fuente. Pero lo queríamos analizar todo esto con 4 analistas de cada uno de los equipos. Creo que ha quedado un debate extraordinario. Vamos a ver qué pasa de aquí a que inicie el torneo, el día 1 del Mundial. Nos citamos y volvemos a hablar de esto, recordando que un día del mes de febrero, el día 10 en concreto, analizamos cómo iba a ser la portería de España en el Mundial 2026.